Muy queridos hermanos, les extiendo a todos ustedes un fraternal saludo. Me alegra poder compartir nuevamente esta segunda meditación en este espacio que hemos querido llamar como título general La palabra nos envía a la misión, que sirve de puente precisamente en el mes de la Biblia, y el mes de octubre, que es el mes de las misiones, el mes misionero por excelencia. Y estamos tratando de hacer una lectura desde la óptica del Evangelio de San Marcos del discípulo misionero. Ya precisamente hablábamos ayer en nuestra meditación qué significa ser discípulo. No sin antes colocar un contexto general, histórico, teológico y espiritual del Evangelio de San Marcos. Recuerdo que hemos elegido el Evangelio de San Marcos porque es el Evangelio que corresponde a nuestra liturgia dominical. Hasta el final del año litúrgico estaremos escuchando San Marcos. Es el evangelio que hemos escuchado a lo largo de todo este año. Y vamos a dar un pasito ahora hacia adelante, precisamente porque así como ayer le dedicamos tiempo a hablar del discípulo, y quiero aquí traer a colación nuevamente ese bellísimo texto bíblico para recordar como síntesis. El discípulo es el que está con el Señor, el que acepta la invitación del Señor y el que entiende que la primera cosa que tiene que hacer es esa. Recordemos el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, donde el Señor le llama a los 12 y dice el texto bíblico que los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Así que ayer hablamos de esta comprensión del discípulo en el Evangelio de San Marcos. Hoy vamos a tener este segundo momento donde vamos a tratar de comprender la misión de los discípulos. Quiero recordar que hablamos del discípulo misionero. En la iglesia incluso se suscitó como esta discusión lingüística, si pudiésemos llamarlo así, que además es teológica, si tendríamos que hablar del discípulo y misionero, o de los discípulos y misioneros, o del discípulo misionero, sin la conjunción y efectivamente la comprensión es que no se puede ser misionero sin ser discípulo, y el misionero es enviado. Estas dos palabras están íntimamente unidas en la comprensión que tienen los evangelios y en la comprensión que tiene la iglesia. Así que hoy vamos a dar este segundo paso, vamos a tratar de entender desde el Evangelio de San Marcos la misión, esta dimensión misionera del discípulo. Y por último, mañana en nuestra tercera y última meditación estaremos hablando de la iglesia como comunidad servidora. La iglesia, es decir, así como hablamos del discípulo misionero, tenemos que hablar de una iglesia que vive la experiencia discipular y que se sabe enviada por el Señor. Estos son los tres momentos que vamos a tener. Ya tuvimos el primero y hoy vamos a dedicarle nuestra meditación a la comprensión misionera del discípulo. Y partimos precisamente del envío, del saber que el Señor resucitado envía a sus discípulos. Es decir, el momento en el que Cristo resucitado se encuentra primero con las mujeres y luego les envía que vayan y le digan al resto de los discípulos que Él está vivo, tiene una profunda dimensión misionera. Pero esto no es solo el final del Evangelio. El Evangelio está cargado de alusiones misioneras, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Si ayer tratábamos de responder a la pregunta ¿quién es el discípulo?, hoy vamos a tratar de comprender que este discípulo es misionero por excelencia. Así que, Biblia a mano, y vamos a tratar de acercarnos en este espacio de tiempo breve que tenemos, pero creo yo que es suficiente al menos para dejarles la inquietud en el corazón de leer el Evangelio de San Marcos, dedicarle tiempo a la meditación de la palabra. A veces nos conformamos con muy poco en términos del conocimiento de la palabra de Dios. Pensamos que ya es suficiente con escucharla en la misa, o de pronto de leer un pedacito todos los días o algún día a la semana, pero la palabra de Dios tiene que ser verdadero alimento diario. Eso que decía San Pedro cuando después del discurso del pan de vida
el Señor ve que la gente se está yendo porque no es fácil comprender las palabras del Señor. Y Jesús le dice, ¿y ustedes también se van a ir? Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues bien, creo yo que este texto, que aunque no es de San Marcos, nos ilumina también lo que hoy o lo que en estos días queremos subrayar con respecto a el discípulo misionero. Y quiero aquí volver, así como lo hice ayer, a unos elementos importantes en el Evangelio de San Marcos. Los estudiosos han identificado que el final del Evangelio de San Marcos ofrece una clave interpretativa a la obra entera del Evangelio. Voy a tratar de explicar. Los estudiosos concuerdan en que el núcleo inicial, sólido, sobre el cual se redactan los evangelios, obviamente bajo la acción del Espíritu Santo, bajo la luz del Espíritu Santo, es la memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor. De hecho, es el núcleo más consistente de los 4 evangelios. Es lo que se predica inicialmente. Al inicio, lo sabemos por San Pablo, cuando en su carta a los Corintios habla del evangelio, de la buena noticia que él ha recibido es esta. Cristo murió según las Escrituras, resucitó según las Escrituras, se ha aparecido a los discípulos. Este credo inicial será precisamente enriquecido, será ampliado y será el punto de partida para los evangelios. Para los estudiosos, el final del Evangelio de San Marcos, que tiene que ver con unas palabras de Jesús dichas, unas palabras, mejor, del ángel que se les aparece a las mujeres, que es el que anuncia la resurrección del Señor en el Evangelio de San Marcos, dan la clave interpretativa probablemente para comprender el resto del Evangelio. Este es el texto al que yo me refiero, el capítulo 16 de San Marcos. Ya ayer hacíamos alusión a este texto, hoy voy a partir del texto para volver sobre esta dimensión misionera. Dice el texto en el capítulo 16, el enviado que se les aparece a las mujeres dice, no se asusten, no tengan miedo. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde le pusieron. Y aquí sigue el texto, donde quiero subrayar. Vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Recordemos que la pasión, muerte y resurrección del Señor es en Jerusalén. La llamada, el ministerio, la predicación, las enseñanzas de gran parte del ministerio de Jesús se realiza en Galilea y sus entornos. Recordemos que allí está Cafarnaúm, ahí está Nazaret, también en Galilea, está las ciudades paganas muy cercanas donde Jesús predicará. Luego emprende su camino hacia Jerusalén, y en Jerusalén será su pasión, muerte y resurrección. Y en el texto bíblico se le aparece quien anuncia la resurrección del Señor a las mujeres. Y las manda, les dice, vayan, díganle a los discípulos, a Pedro, que en Galilea me verán. Y esto es muy importante para el Evangelio. Recordemos que ayer cuando veíamos el discípulo siempre está con Jesús en el Evangelio de San Marcos. Pero en el momento de la cruz, en el momento de la prueba, recordemos que en Getsemaní, cuando llega la turba a llevarse a Jesús, dice el texto bíblico que huyeron, lo abandonaron. Luego vendrá también la negación de Pedro. Así que estamos ante un elemento importante de la narración. Y este elemento importante es que todos se van, abandonan a Jesús. Pero Jesús resucitado será la luz que los reunirá, los congregará y los enviará. Por eso hemos tomado este punto de partida. Y será en Galilea. Allí, dice el texto bíblico, me verá. La experiencia de la cruz ha marcado un claro distanciamiento entre los discípulos y Jesús. Es el fracaso. O así lo entienden los discípulos mejor. Recordemos a Pedro, cuando el primer anuncio de la pasión en el capítulo 8, Jesús les anuncia claramente que va a ir a Jerusalén a dar la vida y Pedro lo llama aparte. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios.
Y en el fondo el Evangelio girará también en torno a esta idea. La lógica de los discípulos que no entienden, ayer lo mencionábamos, que no comprenden, que les cuesta, y la lógica de Dios. Y esta lógica de Dios pasará por la cruz. Y desde la luz de la cruz, desde la experiencia de la cruz y la resurrección, los discípulos renovarán su experiencia de fe. Jesús renueva la vocación de los discípulos, de estos mismos que le fallaron. Porque al final de cuentas no es solo Pedro que lo niega, también Judas. Y vuelvo y repito, el texto bíblico insiste, le abandonaron, todos huyeron, no se quedó ninguno. Y esto será muy importante en la comprensión que tiene el mismo Evangelio de San Marcos. Esta experiencia de la Pascua les hará volver a Galilea, donde todo comenzó, donde comenzó el llamado. Recuerden cómo el Evangelio de San Marcos nos dice que Jesús, pasando por la orilla del lago, llama a sus primeros discípulos, a Pedro, Andrés, a Santiago y Juan. Luego allí también, después de estos primeros capítulos, en el capítulo 3, Jesús llamará a los 12 y además les pondrá por nombre, les llamará apóstoles, o el grupo de los 12, para que estén con él y para enviarlos a predicar. Es decir, volver a Galilea, ¿qué es? Volver a las raíces, volver al amor primero, tratar de entender ahora, con la luz de la Pascua, todo lo que el Señor ha hecho en la vida de estos hombres. Pues bien, con este contexto entramos nosotros en materia y hablamos entonces de esta dimensión misionera del Evangelio de San Marcos. Desde el inicio, el Evangelio alude a la misión. Y yo quisiera precisamente que leyéramos este versículo, este primer capítulo, versículo 7, espero que tengan allí, 17, perdón, espero que tengan la Biblia a mano. Volvemos sobre el relato vocacional, la llamada de los discípulos. Verso 16. Iban bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y lo siguieron. Mire qué cosa, a mí me parece bellísima y me emociona también escuchar estas palabras. Jesús pasa por la orilla del lago, están estos hermanos en su jornada cotidiana de trabajo y el Señor les dice, vengan conmigo. Se reitera eso que dirá en el capítulo 3, para que estén con Él. Pero ya desde aquí, desde estos versículos, versículo 17, capítulo 1, verso 17, ya desde aquí el Señor está colocando la vocación de sus discípulos, que serán llamados apóstoles, en términos de la misión. Yo haré que ustedes lleguen a ser pescadores de hombres. No solo es una alusión ya a la misión, les haré pescadores de hombres precisamente está apuntando a la misión de los discípulos. Yo quisiera resaltar esta alusión. A veces uno se pregunta, ¿cómo así que pescadores de hombres? Hace unos días el padre Dimas Acuña, explicando el Evangelio de San Marcos, hacía alusión al capítulo 16, verso 16 del profeta Jeremías. Recordemos que está en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías. Y el profeta habla a su pueblo de parte de Dios. Y utiliza esta misma imagen. El profeta Jeremías en el capítulo, es fácil además de memorizar el texto bíblico, capítulo 16, verso 16 dice, voy a enviar a muchos pescadores que los pescarán. Miren, bellísimo. Yo confieso que no había leído ese texto bíblico y esa alusión que hizo el padre Dimas Acuña haciendo referencia a los pescadores, y la cito con mucha alegría, me parece preciosa y que nos abre también a un contexto lindísimo de la profecía. En el Antiguo Testamento ya el profeta estaba hablando de enviar pescadores y Jesús realiza esa promesa, porque los llama y además los enviará. A mí me parece bellísimo esta cita, además
por la cercanía casi que textual con la palabra que Jesús dice a sus discípulos. Ustedes llegarán a ser pescadores de hombres, yo les haré llegar a ser pescadores de hombres. El Señor, que antes comunicaba una palabra a través del profeta, ahora la dice a través de Jesús directamente. Y serán ustedes, mis discípulos, que tendrán esta misión de conquistar, de anunciar a muchos esta buena noticia. Qué bonito, a mí me alegra y me ilusiona también escuchar estas alusiones. Pues bien, sigamos tratando de entender esta dimensión misionera del Evangelio de San Marcos. Y aquí pasamos a un texto bíblico que ya escuchamos ayer. En el capítulo 3, y discúlpenme que insista porque de pronto dirán, padre, esto ya lo ha dicho, ya lo he repetido, pero es muy importante recordar que el Evangelio de San Marcos es muy breve. Ya desde el capítulo 1, Jesús está llamando a sus discípulos. De hecho, los discípulos van a estar siempre con Jesús, excepto cuando los envía a la misión y cuando lo abandonan allí en Getsemaní. En ese capítulo 3, donde encontramos un texto bíblico precioso, me parece a mí que vale la pena que no lo perdamos de vista. Dice el capítulo 3, que es la institución de los 12. Subió al monte, llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. O sea, hay una claridad en la mente y en el corazón de Jesús. Ha llamado a los discípulos, sí, primero para que estén con él, pero luego para enviarlos a predicar. En la lógica de Jesús está claro. Ellos van a continuar su misión. La misión que será aquí con él ahora, pero luego la misión con el Señor o después del Señor resucitado. Por eso este texto bíblico es supremamente importante. Pero además, el capítulo 6 marca el envío misionero de los discípulos del Señor. Y vamos a tratar de leerlo y de entender este capítulo 6. Nos ubicamos en el capítulo 6, verso 7 al 13. Dice el texto bíblico: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja. Palabra del Señor. Precioso, por favor. Tenemos hasta el momento 3 textos bíblicos. El capítulo 1, desde el verso 16, la llamada de los primeros discípulos, les haré pescadores de hombres. Luego el capítulo 3, donde Jesús llama a los 12 para que estén con él y para enviarlos a predicar. Y luego este capítulo 6. Si esto nos queda claro hoy en nuestra meditación, me doy por bien servido. Y este texto es decisivo en la comprensión de la misión de los discípulos. ¿Qué nos dice este texto bíblico? Primero, no van en nombre propio. Son enviados. Es el Señor que, así como tomó la iniciativa de llamarles y de llamar a quien quiso, es el mismo quien los envía. El relato bíblico insiste, los envió. Hay una fuerza semántica en la expresión bíblica increíble. Y hay una fuerza en lo imperativo de la misión, pero también que quien toma la iniciativa es Jesús. No van en nombre propio. Y esto, por favor, grabémoslo en el corazón. A mí hay muchas cosas que me preocupan de nuestra pastoral, de nuestra acción apostólica. Y una de ellas es, muchas veces la gente tiene muy buenas iniciativas, quiere servirle al Señor, claro. Y a veces hace las cosas por su cuenta, sin tener la dimensión de iglesia, sin consultar, sin decir a su párroco o al obispo, a monseñor, o a quien está liderando los procesos de la comunidad, ¿por qué no
hacemos o tomamos esta iniciativa. A veces son iniciativas tan personales y tan egoístas que terminan terminan siendo efímeras. Terminan siendo efímeras. Porque así como lo dirá en los Hechos de los Apóstoles, si esto es de Dios, sigue adelante, si no, pues simplemente se acaba. Así que no se nos olvide esto. El misionero no va a nombre propio o a título personal. Y van no para enseñar una doctrina, y espero que me entiendan esto. No va a enseñar un libro. A ver, yo me aprendí el libro o voy a leer el libro, como pasa con algunos grupos cristianos, ¿verdad? Se aprenden el texto bíblico, muy bonito y todo, visitarla casi todo. Pero se nos envía, así como a los discípulos, se nos envía como testigos. Recuerden esa expresión muy linda del Papa Benedicto. El cristianismo no es la religión de un libro. Nosotros no creemos en un libro. Creemos en una persona que es Cristo el Señor, de la que nos habla su palabra. Entonces, la primera cosa que quiero subrayar de la dimensión misionera que aparece allí, vuelvo y repito, capítulo 6 de San Marcos es esta. No van en nombre propio. Y van como testigos, están llamados a ser testigos. Además, deben ayudarse y apoyarse mutuamente. El Señor ha podido decir, bueno, fulanito te vas para acá, tú otro te vas por acá, el otro lo envío allá. No, de dos en dos. ¿No les parece curioso que Jesús los envíe de dos en dos? Y hay muchas explicaciones teológicas, exegéticas, pero a mí me gusta esta desde la dinámica pastoral. Para que se ayuden, para que se apoyen mutuamente, para que sean testigos mutuos también. Y si hay que corregirse el uno al otro, que también lo hagan. Y que no se les olvide que no es la tarea mía, con mis fuerzas, mis caprichos, mi manera de ser, o mi manera de entender, o mi lógica, sino lo hago con el otro. Y aunque tengamos diferencias, el Señor es capaz de unirnos para la misión. Yo como párroco me encuentro a veces con tantas situaciones, vuelvo y repito, de iniciativas bellísimas a nivel misionero y pastoral, y cuando uno quiere como apoyar y decir, no, padre, es que esto lo voy a hacer yo, es que esto se me ocurrió a mí, yo no quiero que más nadie se meta con esto. Yo digo en mi corazón, enseguida esto al final no se va a desvanecer con el tiempo. Yo creo que estas pistas que nos da el Señor para la misión nuestra como bautizados, como creyentes y como iglesia son absolutamente importantes. Somos enviados para ser testigos y de dos en dos. Este apoyo mutuo, este contar con el otro. Y el texto bíblico termina, esta parte del texto bíblico termina con una cosa muy linda. No lleven nada para el camino. Bueno, realmente va a decir tres cosas que deben llevar, pero del resto no lleven nada. Y el texto bíblico apunta a una cosa absolutamente sencilla. La misión necesita desacomodarse. Eso que dice tantas veces el Papa Francisco, ir a las periferias, que cuesta, pero no nos vamos con un carro, con una mudanza llena de cosas para hacer la misión. Nos vamos con lo necesario, nos vamos en libertad, porque además los bienes a veces nos instalan, o podemos correr esa tentación de instalarnos, de acomodarnos, de aquí nadie me saca. Eso de la misión que lo haga otro, pero yo aquí en mi grupito. Y pensemos también en eso, en mi grupito, en mi espacio, y cuando en mi parroquia nos piden una salida misionera, eso que lo haga otro, soy yo. A esta altura de la vida no. El Señor los envía, y los envía ligeros de equipaje. Yo no sé cuándo escuché esa expresión en mi vida como seminarista y nunca se me ha olvidado, y le pido al Señor que me ayude a vivir ligero de equipaje. No es fácil,
ni para mí, ni para ninguno. Es más fácil estar tranquilos, serenos, acomodados, pero el Señor nos manda, no lleven nada para el camino. Y aquí hay un detalle bíblico que quiero hacer alusión, porque en el Antiguo Testamento, así como citábamos Jeremías 16:16, en el Antiguo Testamento, cuando se están dando las indicaciones de la Pascua, es decir, la salida de Egipto, la salida de la esclavitud a la libertad, el Señor da una serie de indicaciones. Se las da Moisés, Aarón. Y dentro de estas indicaciones está: preparen el cordero de Pascua, preparen todo rápido porque esta noche el Señor viene a liberarnos y hay que salir. Y hay que salir con lo necesario, nada más. Y dice en el libro del Éxodo que solo lleven alforja, bastón y sandalias. Esas tres cosas es lo esencial. Se necesitan las sandalias para ponerse en camino, el bastón que servía para cuidarse y protegerse si había algún animal, alguna cosa en el camino, para apoyarse también, y el alforja, eso que fuese necesario para pasar los primeros días. En el fondo es una invitación a la providencia. Miren cómo el Señor en su envío misionero está como casi que renovando el camino de la Pascua, porque la misión nos hace libres además. La misión los libera de nuestras comodidades y de estar instalados. Y a mí me parece que podemos perfectamente conectar el texto de la Pascua con este relato del capítulo 6 misionero del Evangelio de San Marcos. Alforja, bastón y sandalias. Luego, allí mismo en el capítulo 6, estoy tratando de analizar de manera muy sencilla, o de acercarnos mejor de manera muy sencilla al texto bíblico. A partir del verso 12 y 13 traen también unas alusiones supremamente importantes para la dimensión misionera. Dice el texto bíblico: ya llega el momento de la misión. Ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Si leemos con atención el texto bíblico, que hace alusión a los enviados, nos daremos cuenta que la predicación de la buena noticia para la conversión, la expulsión de demonios, la curación de enfermos, es la propia misión de Jesús. O sea, Jesús los hace partícipes de su misión, de la misión que Él tiene, les hace partícipes. Nosotros leemos los evangelios y cuando leemos los evangelios, ¿qué encontramos? Jesús predicando la buena noticia, invitando a la conversión, el reino de Dios se acerca, expulsando a los demonios, curando a los endemoniados, curando a los enfermos. Bellísimo, a mí me emociona escuchar del Señor, escuchar en el evangelio y escucharlo de parte del Señor esto. Porque es un acto de confianza de Jesús a sus discípulos y a la iglesia. La iglesia se hace, los discípulos y la iglesia se hace partícipe de la misión de Cristo. También hoy nosotros estamos llamados a predicar la buena noticia, a invitar a la conversión. Dirá una de las plegarias eucarísticas: a curar las heridas, con el vino de la alegría, y y utiliza la imagen del aceite también para hablar del alivio, del consuelo. Y qué bonito, porque hoy, al final de cuentas, esa también es nuestra misión. Esta misión no ha acabado. Esta misión sigue intacta, tiene que seguir también muy viva en nuestros corazones. De aquí, ¿qué podemos decir de este texto bíblico? Aparte de esto que he mencionado, esto les hace partícipes, les da poder. El texto bíblico subraya eso. Les dio poder para. Volvemos sobre la primera idea. Es Jesús quien les envía y les da poder. La exusía, que es la expresión griega que se utiliza.
este poder para predicar con autoridad, para expulsar los demonios, para curar. Y no perdamos de vista esta expresión, les da poder, les confía. Y qué bien que la alegría de esto también llene nuestro corazón. O sea, no vamos sin ninguna herramienta a la misión. La primera herramienta que recibimos es la fuerza del Espíritu Santo, el poder que viene de lo alto, que nos envía y que nos envía a ser testigos del Señor allí donde más nos necesite. Además, hay una insistencia en, digámoslo así, un poco la mención ya la hacía yo. Este ligero de equipaje es también un testimonio de la pobreza del misionero. Es un referente del misionero. Hay una historia muy bonita. Dice que cuentan los biógrafos de San Francisco de Asís que un día llamó a uno de sus discípulos, de los jóvenes discípulos que estaban tratando de entender la vida y el testimonio, habían sido también atraídos por el testimonio y la predicación de Francisco de Asís. Y un día Francisco llama a uno de ellos y le dice: vámonos hoy, vámonos temprano a predicar el Evangelio. Y bueno, ustedes saben que vivían con lo esencial, la pobreza. Y salen los dos, Francisco y él, hablando por el camino, llegan a la plaza del pueblito, dan una vuelta, siguen por las callecitas y el hermano tratando de mirar cuándo era que iban a predicar, a dónde era que iban a predicar, a dónde era que iban a anunciar el Evangelio. Y lo que hicieron fue recorrer, llegaron a una casa y pidieron algo de comida y comieron con sencillez, agradecieron, saludaron a la gente y así se fue el día. Y por no pasar de imprudente, el discípulo pues no dijo nada, pero cuando ya estaban de regreso, le dice a Francisco: discúlpeme que yo le pregunte esto, pero usted me dijo que íbamos a predicar y yo no vi que hicimos ninguna predicación, no fuimos a ninguna iglesia, ni a ninguna plaza, ni a ninguna reunión. Y Francisco se lo quedó mirando con alegría y le dijo: ya lo hicimos. Nuestro testimonio de estar en la providencia de Dios, de vivir la pobreza, de servir también a los demás, esa es nuestra predicación. Y yo creo que eso no lo podemos también perder nunca de vista, porque podríamos caer en la tentación también de esa misma, del discípulo de San Francisco de Asís, a ver dónde hay que predicar, a ver dónde hay que hacer un curso, dónde es que hay que leer el texto bíblico. Y se nos olvida que nuestra mejor predicación es el testimonio que damos. Un proverbio de Oriente dice que antes de irte a predicar, date 3 vueltas por tu casa. Antes de irte a predicar, date 3 vueltas por tu casa. Y es muy cierto. El primer lugar del testimonio y del anuncio es nuestra casa, nuestra propia casa. Llámese la casa familiar, el lugar de trabajo, donde realizamos nuestra vida cotidiana. En el Evangelio de San Marcos y en las instrucciones que el Señor da a sus discípulos, el estilo mismo de vida de Jesús. Jesús es maestro en esto también. La pobreza es un testimonio del misionero, es el testimonio misionero. Nada me ata, soy libre y soy capaz de vivir con lo esencial, con lo necesario, con lo que realmente venga de la providencia de Dios. Es eso, se vive de la providencia de Dios. A mí siempre me ha gustado una expresión muy linda de San Pío de Pietrelcina, que estos días estuvimos celebrando. San Pío dice: el pasado es misericordia, el presente es gracia, el futuro es providencia. Y la explicación es muy sencilla. Nuestro pasado está puesto en la misericordia de Dios. Toda nuestra vida, todo lo que hemos hecho. Nuestro presente es gracia. Este día es gracia, es un regalo, es un don. Nosotros hemos experimentado de manera muy especial esto
en la pandemia, sin lugar a dudas. Pero el futuro, el mañana, está en la providencia de Dios. Esto nos hace vivir sin mucho afán. Cuando la vida se nos mueve por proyectos, por adquisiciones, por proyectos de la lógica humana, vivimos angustiados por el futuro. Vivimos inquietos por el futuro. Vivimos con la mente dando vueltas. El presente, el futuro, cuando es vivido en la providencia, se vive con tranquilidad y serenidad, sabiendo que el Señor siempre nos concederá lo más importante. Y aquí es obvio esto, digámoslo también como expresión del envío misionero. Se lleva una palabra de parte de Dios a los demás. Esta palabra empieza, repito, por la vida. No es mi palabra, no es mi criterio. Yo me he encontrado a lo largo de, sobre todo de este tiempo, bueno, siempre, pero este tiempo último, gente que dice, es que ese es el criterio de los curas en la iglesia, ese es el criterio suyo. El otro día me encontraba a propósito de la comunión en la mano, alguien me preguntó, que venía de afuera y me decía, padre, me saludó, muy bien, llegó a la parroquia y me dijo, aquí dan la comunión. ¿Cómo dan la comunión? Muy astuto. Yo le dije, bueno, aquí en la Arquidiócesis de Barranquilla, como en general en Colombia, por temas de bioseguridad, en la iglesia, la invitación es a dar la comunión en la mano. Y este señor me quedó mirando y parece que se le hubiera revuelto el estómago y me dice, pero esa no es la opinión de la iglesia, eso es su opinión de dar la comunión en la mano. Y yo le dije, no es mi opinión. Entonces el tipo como dando razones para recibir la comunión en la boca. E incluso llegó a decirme, no, es que yo soy médico y eso no pasa nada. En fin, y yo no quiero entrar en otra discusión, pero coloco este ejemplo porque me decía, no, es que eso de dar la comunión en la boca es su criterio, pero no el de la iglesia. Imagínate tú, si así piensa. Y pongo este ejemplo para que no se nos olvide. Lo que llevamos es un tesoro. No es mi palabra, no es lo que yo creo, no es lo que yo allí he logrado organizar mis ideas. Me envía el Señor y me envía a comunicar una palabra de parte de Él. Que esto no se nos olvide nunca, porque si no podemos terminar imponiendo ideas, ideologías peor, en nombre de Cristo. Y sabemos cuánto daño ha hecho eso a la historia de la humanidad y a la historia de la iglesia. Pues bien, mis queridos hermanos, ¿qué sucede? Ya hemos citado el Evangelio, primer capítulo de San Marcos, la llamada a la orilla del lago, la llamada a los 12 que constituyen como 12 para que estén con él y para enviarlos a predicar. Y luego este capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Y que en el fondo, ¿qué sucede como en la línea del tiempo del Evangelio de San Marcos? Los discípulos pasan de ser pescadores a misioneros. Es decir, de vivir su vida cotidiana, habitual, normal, a sentirse llamados a la misión. Y eso creo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Pues éramos bautizados o nos sabemos bautizados y nos reconocemos bautizados y con un mínimo de expresiones de nuestra fe. Pero cuando redescubrimos, porque hemos tenido un encuentro con el Señor de que estamos llamados a la misión, eso ha despertado en nosotros un corazón, este corazón que decía San Agustín, este corazón inquieto, este corazón que arde por anunciar a Cristo, este corazón que es el Señor empujándome a comunicarle a los otros la buena noticia del Evangelio. Quiero precisamente, además, aquí se me pasó la diapositiva, concluir con el texto del capítulo 6. Cuando los discípulos vuelven de la misión, con esas características que ya mencioné, dice esto el texto. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Por favor,
Aquí hay un punto de partida también para la comprensión de nuestra dimensión misionera. Si yo he entendido muy bien que soy enviado, al primero que tengo que contarle todo, eso se llama oración, es a Jesús. Entonces se vuelve una dinámica de encuentro con el Señor. Me llamó a estar con Él, discípulo, me envía en su nombre, y a la vuelta de la misión, que es una misión permanente, le contamos en oración lo que a través de nosotros Él ha hecho. Perdonen que insista, no es mi misión, no es esto que yo quiero hacer. El Señor me envía. Y qué bonito que allí, cuando el Señor y la iglesia nos encomiende algo, podamos llegar, colocarnos de rodillas delante de Jesús sacramentado en el sagrario y contarle cómo Él hace sus obras, que Él lo sabe muy bien, pero se convierte en una experiencia preciosa de oración. Y miren lo que hace Jesús. Jesús les dijo: vengan también ustedes aparte, a un lugar solitario, a descansar un poco. Ese es nuestro premio. Perdónenme la expresión, esa es nuestra paga. Vengan conmigo a descansar un poco, a retomar fuerzas, porque la misión sigue, pero estamos con Él. Ese es nuestro premio. Ese es el premio de nuestra misión y de esta salida misionera. Y ojalá que nunca lo perdamos de vista. Siempre encontraremos las fuerzas, el reposo, el descanso en nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar esta presentación. Espero que estas ideas, al final, creo yo, al menos en mi corazón, no tengo que he querido hacer con esta meditación: dejar estos textos bíblicos para que ustedes vuelvan sobre ellos, los mediten y sobre todo oren con ellos y le pidan al Señor estas gracias, este corazón misionero. Quiero terminar con estas palabras del Papa Francisco, que tantas veces hemos escuchado. Dice el Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio del Papa Francisco. Prefiero una iglesia que se accidente, pero porque sale a la misión, y no una iglesia enferma, llena de moho, porque está encerrada. Esas palabras creo que al inicio del pontificado del Papa Francisco a todos nos impactaron y hoy siguen resonando. Y qué bonito que estas meditaciones y este octubre misionero que viene sea la bella oportunidad que nos regala el Señor y la Iglesia para vivir profundamente esta dimensión de discípulos misioneros. El Señor, y creo yo que la Iglesia de hoy es una Iglesia que, bajo el pontificado del Papa Francisco, no hace otra cosa sino recordarnos que tiene que ser una iglesia en salida, una iglesia que tiene que llegar a las periferias, no solamente geográficas, sino a las periferias existenciales. Precisamente mañana culminaremos nuestra meditación tratando de entender cómo el discípulo misionero vive su experiencia profunda de discípulo misionero en la iglesia, y en la iglesia que es enviada a las periferias. Mañana vamos a tratar de caracterizar un poco cómo comprende San Marcos la comunidad de los discípulos, la iglesia, y cómo es también una llamada para cada uno de nosotros. Los invito a que se dispongan a la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la bendición de Dios y el auxilio maternal de María, la compañía de San José nos sostenga y nos anime a lo largo de nuestra jornada. Me alegra muchísimo haber compartido con ustedes esta meditación. Realmente somos y estamos llamados y somos discípulos misioneros. Buen resto de jornada para todos. Bendiciones.